permite nuevamente poder estar aquí juntos con ustedes a través de las redes sociales para poder presentar nuevamente un tema que tiene que ver con la verdad presente. Hoy vamos a estudiar un mensaje que tiene que ver con el estado de la iglesia en nuestros días. Como dice el título del tema, ¿verdad? Un mensaje a la iglesia moderna. Realmente, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la historia del pasado, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, dice que lo que antes ya fue, ha de suceder. Lo que eso significa entonces es que si queremos conocer el futuro, necesitamos ver el pasado. Hay una ventaja cuando nosotros miramos el pasado. Y es que si miramos el pasado y es algo que va a ocurrir en el futuro, al menos Dios lo hace para que no cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado. El propósito de Dios es que nosotros podamos ser personas diferentes. Vivimos en el tiempo final de la historia de este mundo. Estamos bíblicamente viviendo los últimos días según las profecías bíblicas. Ahora, una de las cosas que más Dios quiere de nosotros ahora es que nosotros aprendamos, sobre todo, a cómo podemos nosotros caminar con Cristo Jesús. Vamos a orar, tener unas pequeñas palabras de oración para iniciar el estudio de este momento. Querido y eterno Padre, somos indignos, no merecemos nada de parte suya, Señor. Constantemente a veces nuestra mente divaga y a veces nos apartamos de ti. Pero Señor, con sinceridad, queremos suplicarle que usted pueda perdonar nuestros pecados. Limpia, Señor, nuestro ser, purifica nuestro corazón y ayúdanos, Padre, a vivir conforme su santa voluntad. Ayúdanos a entender que estamos viviendo el tiempo final y que hoy debemos velar y ser sobrios y cada día, Señor, reconocer que solamente en tus brazos estamos seguros. Gracias, Padre, por escucharnos. Bendice a los televidentes y a las personas que están detrás de la pantalla. Que sea el Espíritu Santo quien hable al corazón de ellos. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Sin duda, al iniciar este mensaje, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, lo primero que hago al iniciar este tema es hacer la gran pregunta. ¿Nos ama Dios a nosotros? ¿Ama Dios a la raza humana? ¿Ama Dios al ser humano? ¿Está usted 100% seguro que Dios lo ama? ¿Estamos seguros que Dios realmente nos ama a nosotros? Queridos, la razón por la cual hago la pregunta es que realmente Dios nos ama. Su palabra dice que su amor es tan grande, que es por 1000 generaciones. Cuando uno lee en la palabra de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo capítulo 20, por ejemplo, ahí nos habla la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, nos habla acerca de ese gran amor que Dios tiene. Y ustedes pueden notarlo en el versículo 5 de Éxodo, donde habla: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, no obstante, ustedes ven ahí que el texto dice que Dios es celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ahora, noten bien que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, solo llega hasta la cuarta generación. Pero en el versículo 6 dice: pero trato con invariable amor, dice el 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Cuando nosotros vemos entonces ahí, vemos que el amor de Dios es un amor incomparable. Y hago misericordia a millares. Nada más toqué esos dos textos para que ustedes puedan comprender cuán grande es el amor de Dios. No existen palabras humanas cómo podemos expresar el gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Ahora, la Biblia nos habla acerca de, por ejemplo, de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12 y el versículo 2. La Biblia dice lo siguiente. Génesis 12 y el versículo 2 dice así: haré de ti una gran nación. Vean, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando nosotros vemos este pasaje, Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y seré bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando analizamos este pasaje, vemos cómo Dios le da la promesa a Abraham de que su linaje, es decir, el pueblo de Israel, ya era elegido, era escogido para que por medio de Israel, el propósito de Dios era que por medio del pueblo de Israel, todas las naciones fueran bendecidas. El texto lo habla claro y dice: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Dios llamó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera una luz al mundo. De la misma manera, nosotros vemos que Dios hoy llama a su iglesia para que su iglesia sea una luz también al mundo de hoy día. La palabra de Dios nos habla acerca del pueblo de Israel. Dios mismo le dijo a Abraham que el pueblo iba a estar cautivo durante 400 años en Egipto, pero que luego Él lo sacaría de la esclavitud de Egipto. Y nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Según la Biblia, el pueblo de Israel no hizo absolutamente nada. En Éxodo 2:23 y 24, la Sagrada Escritura dice que lo único que el pueblo hizo solo fue clamar a Dios, nada más. Y quien comenzó a obrar y quien comenzó a actuar, quien comenzó a manifestar su poder fue Dios. Dios mandó las plagas y entonces fue así como Faraón pudo dejar salir de la esclavitud al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? En la Biblia nosotros nos damos cuenta en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y el versículo 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Quiero que analicen eso, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Cuando nosotros analizamos este pasaje, la Biblia nos habla allí, y ustedes pueden notar, dice que Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, que el propósito de Dios, según lo que vamos viendo, es que el propósito y el plan de Dios con Israel era que Israel fuera la luz a todas las naciones paganas que circundaban. Es decir, que el propósito de Dios era que todas las naciones
tuvieran el conocimiento verdadero de un verdadero Dios a través del pueblo de Israel. Dios llamó al pueblo de Israel para que ellos fueran los depositarios de los rollos de las Escrituras, que ellos tuvieran el conocimiento del Dios verdadero y que reflejaran al mundo que Dios poderoso, el que guiaba al pueblo de Israel. Ahora, la Biblia dice que Dios entonces lo eligió, lo escogió, y dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dice Deuteronomio 7, versículo 7, dice así: por su afecto, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, cuando nosotros vemos acá, hay una frase especial ahí: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, en este texto nos habla que Dios nos ama y Dios realmente mostró ese amor con el pueblo de Israel. ¿Cómo Dios mostró ese amor con el pueblo de Israel? Nosotros vemos que Dios lo demostró porque el pueblo estaba en una servidumbre, pero Dios lo saca de ahí, de la esclavitud de Egipto. El pueblo solo clama y Dios responde a ese clamor que ellos hacen. La Biblia nos menciona entonces que Dios comienza a manifestar su poder. ¿Qué hizo Dios? Mandó las plagas, luego los saca de Egipto. Cuando llegan frente al Mar Rojo, los hace cruzar por el Mar Rojo, abre el Mar Rojo, pasan por allí con sus pies secos, dice la Biblia. Después, una vez que han pasado por el Mar Rojo, nosotros vemos que los egipcios murieron ahogados en el mar. Después de eso, una vez estando en el desierto, Dios les mandó maná del cielo, pan de ángeles, dice el libro de Salmos. También la Biblia dice que les dio agua a beber de una roca. Luego Dios también los guiaba. Durante el día había una nube que los protegía del calor. Eso era la mano divina de Dios protegiéndoles. También por la noche, por el frío, dice la Biblia que una columna de fuego los cubría a ellos. Entonces, es así como nosotros vemos los cuidados de Dios para con el pueblo de Israel. Ahora, la Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 10, dice así lo siguiente: Dios demostrando su amor para con el pueblo de Israel. Ahora dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, dice: le halló en tierra desierto, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Ahora, es interesante ver ahí cuando dice, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Ahora, en el versículo 11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y dice en el versículo 12 dice lo siguiente: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. No hay dudas de que el pueblo de Israel pudo mirar la mano poderosa de Dios guiando sus vidas. Ahora,
el propósito por el cual entonces Dios llamó a Israel era con el propósito de que el pueblo de Israel pudiera predicar el mensaje al mundo. Todas las naciones que circundaban alrededor de Israel eran naciones paganas. En ellos había idolatría, en ellos había hechicería, en ellos pasaban a sus hijos por el fuego, en ellos había maldad. Los paganos completamente practicaban todas estas cosas, había orgullo, había ambición en ellos, y el propósito de Dios era que el pueblo de Israel fuera todo lo contrario a lo que a lo que eran las naciones paganas. La Biblia nos menciona en el libro de Isaías cuál era el propósito de Dios. En el libro de Isaías, el capítulo 49, la Biblia nos dice lo siguiente, Isaías capítulo 49, y vamos a leer el versículo 3, dice lo siguiente, Isaías 49 y el versículo 3 dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En otra versión dice, porque en ti exhibiré mi esplendor. Ahora, noten qué interesante, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En otras versiones dice, en ti manifestaré mi esplendor. En otras palabras, el propósito de Dios con el pueblo de Israel era que todas las naciones paganas pudieran mirar en Israel el carácter de Dios. En el libro de Isaías 49 y el versículo 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice así, Isaías 49, versículo 6, dice, poco es que tú seas mi siervo, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es como quien dice, hasta lo último de la tierra. Ahora, ustedes pueden analizar y dice, para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones. Es decir, no solamente era que la luz quedara entre ellos nada más, sino que el sueño de Dios era que ellos predicaran el mensaje, fueran luz a todas las naciones paganas. Ese era el plan, el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, Dios les dio a ellos, les dio el que ellos tuvieran el privilegio de tener los mandamientos de Dios. Y especialmente Dios les dio los mandamientos para que ellos no cometieran los mismos errores que estaban cometiendo las naciones paganas. La Biblia nos menciona en el libro de Deuteronomio, podemos leerlo en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y versículo 6, dice así las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahora dice el versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahora, en el versículo 7, ahora quiero que nosotros analicemos bien. Cuando nosotros leemos el versículo 6, dice guardadlos, está hablando de los mandamientos, cumplidlos, vean, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación, dice nación grande
es esta. El propósito de Dios, vuelvo a repetir, con el pueblo de Israel era que fueran la luz al mundo, que fueran la luz a las naciones paganas. En el versículo 7 dice lo siguiente, versículo 7, dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga Dios tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Ustedes pueden analizar ese versículo. Dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos? Ven ustedes que el propósito de Dios era que el pueblo de Israel entonces fuera una luz al mundo, que ellos obedecieran. Dios en su palabra les dijo, esto les he puesto los mandamientos a ustedes para que ustedes no se aparten, no sean idólatras como algunos son idólatras. Era el propósito y el plan de Dios que a través de la obediencia del pueblo de Israel, las demás naciones dijeran, qué sabio es este pueblo. ¿Quién va a tener un Dios como lo tiene esta nación? Ese era el plan de Dios. Pero queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, tristemente no fue así como el pueblo de Israel actuó. Según la palabra de Dios, el pueblo de Israel cometió muchos errores. De la misma manera, el mensaje y la lección para nosotros hoy es lo siguiente. Probablemente Dios tenga la mirada sobre ti, quiera usarte, quiere usarte en la obra, quiere que a través de tu vida las personas puedan venir a sus pies. Pero hoy por hoy quizás no estamos quizás haciendo lo correcto. Probablemente hoy por hoy estamos dormidos y estamos, aunque conocemos una gran verdad, aunque conocemos un mensaje de verdad para este tiempo final, probablemente no estemos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para llevar adelante esta obra. Queridos, cuando ustedes leen el libro de Isaías, el capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículo 1, nosotros podemos notar aquí cuál es realmente el sueño de Dios. Isaías 60, versículo 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese es el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel, aún en los tiempos de Jeremías. Es el mismo llamado que Dios nos hace hoy. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese era el propósito de Dios, que la gloria de Jehová pudiera nacer en el corazón del pueblo de Israel. Ese era el plan, ese era el propósito. Por eso leemos el versículo 2 de Isaías 60. Cuando leemos el versículo 2 de Isaías 60, dice lo siguiente, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Noten qué texto tan hermoso, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Queridos, en toda la experiencia, en toda la historia, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, vemos a un pueblo siendo protegido por la mano de Dios. Vemos a un pueblo cercado por la protección divina de Dios. Vemos a un pueblo que Dios manifestó su poder, le dio el ser depositario de los mandamientos. También Dios les dio alimento en el desierto, les dio agua a beber. Todas esas cosas el pueblo de Israel pudo mirarlo, pudo mirar la mano poderosa de Dios. Pero querido, tristemente la Biblia nos menciona que aunque Dios consideró a Israel como la niña de sus ojos, como algo preciado, como algo hermoso realmente, queridos,
hermanos, queridos televidentes, queridos amigos, nos damos cuenta que el pueblo de Israel fue idólatra. En vez de ser la luz que Dios quería para el mundo, el pueblo de Israel no fue la luz en realidad que Dios quería. La mayoría de ellos, dice la Biblia en el libro de Corintios, no agradaron totalmente a Dios. Podemos leerlo. La palabra de Dios nos describe en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer algunas citas aquí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Miremos qué dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar. Versículo 2 dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice el versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, dice el versículo 5, vean lo que dice el 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, aquí la Biblia dice que ellos codiciaron, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7 dice, versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y versículo 9 dice, versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora, mis hermanos, queridos televidentes, queridos amigos, nosotros nos damos cuenta entonces cuál era el plan de Dios para con el pueblo de Israel. Vimos algunos textos anteriores. Era que fueran luz para los paganos, pero nos damos cuenta que no fue así. La niña de sus ojos defraudó a Dios. La Biblia nos menciona y dice que el pueblo de Israel comieron cosas que no debieron beber, fueron idólatras, fornicaron. También dice que el pueblo de Israel renegó contra Dios, renegaron contra Dios. Hermanos, realmente nos damos cuenta nosotros que el pueblo de Israel falló delante de los ojos de Dios. Ahora, vean ustedes lo que la Biblia nos dice en el libro de Isaías, por ejemplo. Libro de Isaías, Isaías capítulo 5. La Biblia nos habla y nos dice algo bien interesante en el libro de Isaías 5, versículo 1 en adelante. Dice así las Sagradas Escrituras. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. Versículo 2 dice, una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también, dice, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Versículo 3 dice lo siguiente, el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Versículo 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cuáles son esas uvas silvestres? Amigos y hermanos, queridos televidentes,
Era el propósito de Dios que Israel diera uvas buenas. Era el propósito de Dios que el pueblo de Israel fuera luz a las naciones paganas, que no fueran idólatras, que no comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Era que ellos pusieran en práctica los mandamientos de Dios. Ahora cabe una gran pregunta. ¿Se podría repetir la historia ahora? ¿Se podría repetir la historia en nuestros días? ¿Será que nosotros pudiéramos estar cometiendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel? Queridos, quiero que sigamos leyendo. ¿Qué es lo que hizo al final el pueblo de Israel? Hicieron cosas que no debieron hacer completamente. La Biblia nos menciona y Dios dice, ¿qué más había de hacer yo a mi viña? ¿Qué más pude haber hecho yo? Dios hizo todo por el pueblo de Israel. Queridos, Dios ha hecho todo por nosotros en nuestros días. Porque Él solo tiene un plan. Él solo tiene un propósito. El propósito de Dios en nuestros días es que tú puedas encontrarte con el Señor, puedas vivir cada día con Él y que el mundo pueda ver en ti, las personas que te rodean, los vecinos que viven a tu alrededor, las personas que te miran a diario a caminar por el trabajo, las personas que te ven a diario subirte en el autobús y que vas allí, quieren ver en ti a alguien diferente, quieren ver en ti a una persona que si dices que eres alguien que guarda los mandamientos de Dios, quieren ver no teoría en ti, quieren ver una realidad en tu vida. Amigo, quieren ver una realidad en mi vida personal. Yo creo que hemos llegado a un tiempo que decir soy cristiano es la cosa más fácil que nosotros podemos hacer. Decir que somos cristianos es lo más fácil, lo más sencillo que podamos hacer. Pero Dios no nos invita no solamente a decir soy cristiano, nos invita a ser un cristiano genuino, un cristiano de verdad, que tú seas un ejemplo en las cosas que comes, en las cosas que bebes, que tú seas un ejemplo en la manera de vestirte, que tú seas un ejemplo en la manera de conversar, porque la Biblia nos habla tan claro que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si de nuestra boca, la Biblia también dice que cómo pueden salir de una fuente de agua dulce y a la vez agua salada. No pueden salir las dos cosas de una vez. La Biblia dice que o es dulce o es salada, pero no pueden salir las dos cosas a la misma vez. Entonces, si con nuestra boca alabamos a Dios, queridos amigos, no tiene sentido que de tus labios salgan palabras buenas y luego salgan palabras malas. Eso significa que aún el corazón no ha sido renovado. El corazón todavía no ha sido transformado. Al pueblo de Israel realmente le faltó transformación en su vida. Queridos, como nación Dios esperaba eso. Pero como individuos dentro del pueblo de Israel hubieron quienes marcaron la diferencia. Y alabado sea el nombre del Señor por eso. Porque dentro del pueblo de Israel, aunque la mayoría no agradaron a Dios, como dice el libro de Corintios, pero Dios sacó siempre un remanente de Israel. Nosotros vemos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. La Biblia dice que aún en Babilonia los que fueron fieles a Dios, los que lo eran fuera de Babilonia, lo llegaron a ser en Babilonia. Daniel y los 3 hebreos, por ejemplo, ellos fueron la luz al mundo. Recuerden que en Babilonia el rey Nabucodonosor mandó que todos que todos adoraran la imagen, la estatua que él había levantado. Ahora es impresionante notar que mandó que todo el mundo adorara la imagen, pero Daniel, los 3 hebreos, Daniel también con el rey Darío, pues no adoró a Darío como rey, como Dios, perdón. Entonces vemos en la Biblia experiencias maravillosas de estos personajes como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías, hombres que cuando tuvieron que irle a dar el mensaje al pueblo de Israel, recibieron de parte del mismo pueblo
realmente recibieron burlas, recibieron azotes, recibieron cárceles como Jeremías. Isaías fue aserrado lo metieron en un tronco, en un árbol, y aserraron juntamente el tronco con su cabeza. Queridos, el pueblo de Israel totalmente hizo cosas que no debieron de hacer, simple y sencillamente porque en ellos había ceguera espiritual. Por eso hoy el Señor nos llama a despertarnos, porque en nuestra ceguera espiritual podemos cometer locuras que finalmente nos van a ocasionar completamente la destrucción eterna. Ahora, quiero que veamos Isaías capítulo 5, versículo 5 dice: ahora diré lo que haré a mi viña. Vean lo que dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Versículo 6 dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7 dice así, versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y dice, y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Qué impresionante, mis amigos, mis hermanos. ¿Qué esperaba Dios? Dice, esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Ahora, el pueblo de Israel, por su desobediencia, tuvo que soportar algunas cosas, tuvieron que ser llevados cautivos, tuvieron que estar en el cautiverio en Babilonia. Ahora hay una cita del Espíritu de Profecía de un hermoso libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Hay una cita ahí bien interesante que quiero compartir con ustedes, saldrá en la pantalla para que juntos podamos leerla y veamos qué dice esta cita que está en la pantalla. Esta cita nos menciona realmente cuál era el plan y el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, esa cita la encontramos, repito, en Palabras de Vida del Gran Maestro. Está en la página 153. Dice así: sobre el pueblo de Dios había prodigado grandes privilegios, bendiciéndolo ricamente con su abundante bondad. Esperaba que lo honraran llevando fruto. Habían de revelar los principios de su reino. Era el propósito de Dios. Habían de revelar, dice, los principios de su reino. En medio de un mundo caído e impío, habían de representar el carácter de Dios. Ese era el plan de Dios. Habían de representar, dice, el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros eso? ¿Cómo vemos eso nosotros en la Biblia? Queridos, la Biblia dice en el libro de Salmos, por ejemplo, hay una cita, Salmos 19. Salmos 19 y el versículo 7 dice la Biblia que la santa ley de Dios revela el carácter del Padre. Cuando el pueblo pusiera por obra y obedeciera los mandamientos de Dios, ellos iban a revelar al mundo un pueblo diferente. El mundo iba a decir, qué pueblo tan sabio. ¿Quién puede tener un Dios como el que ellos tienen, un Dios tan cercano como ellos lo tienen? Salmo 19:7 dice la Biblia, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Eso dice, la ley de Jehová es perfecta que restaura, en esta versión dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Alabado sea el nombre del Señor por ello. Dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo.
Lo que me llama la atención, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, que transforma el corazón. Dice, es perfecta, que restaura el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál era entonces el plan y el propósito de Dios para con el pueblo de Israel? Ese era el plan, ese era el propósito realmente de Dios para con el pueblo de Israel. Y según nos sigue mencionando acá la cita en la página 153 de Palabra de Vida del Gran Maestro, dice así: al igual que la viña del Señor había de producir un fruto completamente diferente de las naciones paganas. Esos pueblos idólatras se habían entregado a la iniquidad. Sin ninguna restricción se ejercía la violencia, el crimen, la gula, la opresión y las prácticas más corruptas. Eso hacían las naciones paganas. La iniquidad, la degradación y la miseria eran el fruto del árbol corrupto. Muy diferente había de ser el fruto dado por la viña plantada por Dios. Noten eso. Muy diferente había de ser el fruto dado por la viña plantada por Dios. Es decir, el fruto que el pueblo de Israel tenía que dar, tenía que ser un pueblo distinto, tenía que dar un fruto diferente. El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios, tal como había sido revelado a Moisés. Qué impresionante. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel realmente? ¿Qué hicieron? Ya nosotros lo miramos en el libro de Corintios, lo que ellos hicieron. Pero hay algo más que también hicieron. En la página 157 de Palabra de Vida del Gran Maestro dice: el Señor les había enseñado a su pueblo que Él era el propietario de la viña. Pero miren lo que pasó. Y que todas sus posesiones le habían sido confiadas a fin de que fuesen usadas para Él. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban su sagrado oficio como si hubiesen estado manejando la propiedad de Dios. No lo hicieron de la manera correcta. Le robaban sistemáticamente los medios y las facilidades confiados a ellos para el adelanto de su obra. Es decir, cuando nosotros vemos en el libro de Jeremías, la Biblia dice que ellos robaban. Así dice la Biblia. Aún en los tiempos de Pablo dice: ustedes enseñan que no se ha de robar y ustedes hurtan. Enseñan que no se ha de cometer adulterio y ustedes son adúlteros. Se enseñan que no hay que tener idolatría y ustedes son idólatras. Queridos, ¿por qué entonces el tema se trata acerca de un mensaje para la iglesia moderna? La razón es sencilla. Hoy el Señor nos ha dado a nosotros un mensaje. Sin duda alguna, de repente hay personas que pertenecen a una diferente denominación o iglesia. Hoy más que nunca debemos estudiar la palabra de Dios. Dios, a través de su palabra, nos ha dado un mensaje especial para este tiempo final. El mensaje que Dios nos ha dado es que nosotros prediquemos la verdad presente. La verdad presente está en la palabra de Dios. Pero como iglesia adventista sabemos también cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros de predicar el mensaje en este tiempo. Queridos, no solamente es predicar el mensaje. En el tiempo que nosotros vivimos, Dios no solamente quiere teorías. En el tiempo que nosotros vivimos, Dios desea, anhela que nosotros podamos vivir lo que nosotros predicamos. La Biblia nos menciona en diferentes pasajes, pero hay algo bien interesante que yo quiero que ustedes analicen acerca del pueblo de Israel. En el libro de Mateo, capítulo 21,
La Sagrada Escritura nos dice lo siguiente. Miren lo que dice Mateo capítulo 21 y vamos a leer el versículo 33 en adelante. Dice así, en el versículo 33 en adelante: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice el 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dice el versículo siguiente: más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Eso fue lo que exactamente hicieron con los profetas. Veamos el 36, dice así: envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Esos siervos vemos que fue en el tiempo de Jesús ahora, y vemos que sigue diciendo el 37. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero ¿qué pasó? En el 38 dice, en el versículo 38 dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedreémosle, dice, y apoderémonos de su heredad. El versículo 37 dice así, el 39, perdón. 39 dice: y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora me impresiona lo que dice el siguiente texto, el 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, esa fue una parábola que Jesús cuenta, y dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Jesús hace una pregunta. Quienes están escuchando ahí son los judíos. Ahora en el 41 ellos dan una respuesta. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrebatará de su viña, dice, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Queridos amigos y hermanos, el pueblo de Israel y principalmente los judíos que dieron esta respuesta en este momento, ni siquiera sabían que ellos estaban pronunciando su propia sentencia. Ni siquiera sabían que ellos estaban pronunciando su propio destino. Ellos mismos están diciendo: dará su viña a otros. Queridos, bíblicamente en el tiempo cuando Jesús dijo estas palabras ya estaba por morir. Y según la Biblia, según las profecías bíblicas, las 70 semanas ya estaban por cumplirse. Ahora, para ir terminando, querido, la pregunta es: nosotros como iglesia adventista del séptimo día, conocemos una gran verdad. Dios nos ha depositado ahora en nuestras manos los mandamientos de Dios. ¿Estamos predicándolos? Es probable que sí, pero la pregunta es: ¿lo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo los mandamientos de Dios? ¿Estamos viviendo el mensaje de la Reforma Pro Salud? ¿Estamos vistiendo como viste el mundo o somos diferentes? Queridos, ¿estamos practicando realmente nosotros el mensaje que predicamos en nuestros días? ¿Estamos siendo luz a las personas que nos ven alrededor? ¿Los vecinos? ¿Será que pueden ver en nosotros la gloria de Jehová? ¿Pueden ver en nosotros resplandecer el carácter de Cristo en nuestra vida? ¿O qué miran en nosotros? Queridos, ¿será que le estamos dando prioridad a la televisión o a otras cosas nosotros y se ha vuelto eso como una idolatría? ¿Se ha vuelto eso como un ídolo hoy? Miles de personas, el enemigo nos está distrayendo y nos está poniendo quizás a veces el dinero, la diversión, esto, lo otro, y el enemigo nos está distrayendo del foco principal. Es más, el enemigo está tratando de traer una preocupación a la vida de muchos, y es que
la ley dominical ya viene y todo eso. Más sin embargo, nuestra mayor preocupación ahora debe ser consagrarnos al Señor. Nuestra mayor preocupación ahora es caminar con Jesús. La Biblia nos habla claro y dice que hoy tenemos que predicar nosotros el mensaje de los tres ángeles. Y recuerden, ¿cuál es el mensaje de los tres ángeles? Queridos, ¿cuál es el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel? Ese mensaje Dios nos ha dado a nosotros para que lo prediquemos al mundo. Ahora, hay un texto en el libro de Apocalipsis 3:11, dice, yo vengo pronto. Y Jesús viene pronto. Y dice ahí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Querido, es tiempo de alzar la voz. Es tiempo de proclamar el mensaje. Es tiempo de decirle al mundo que Jesús viene pronto. Pero no teóricamente, porque lo vivo, porque lo siento, porque sé que Jesús viene pronto a esta tierra. Por eso necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos buscar su presencia. Y recuerda una cosa, el llamado que el Señor nos hace. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Que ese sea, querido amigo y hermano, nuestro deseo, que la gloria de Jehová pueda manifestarse en nuestras vidas. Gracias por escucharnos a través de este medio. Que Dios les bendiga. Bendiciones.